Fuera de cámara me estabas comentando que se estaban haciendo avances en cuanto a la realidad virtual y el dolor. Cuéntanos un poquito de esto, que esto me parece fascinante. Bueno, hay muchísimas clases de dolor y una particularmente cuando la causa del dolor ya no es tan periférica, sino que incluso siendo periférica, en parte tiene un componente también de modificación de circuitos de procesamiento en el sistema nervioso central, ayuda mucho la realidad virtual. Las primeras evidencias se demostraron en personas que habían tenido, por ejemplo, un accidente de moto y habían sufrido una amputación de un brazo, que es algo relativamente común en ese tipo de accidentes, y que tenían dolor continuo de miembro fantasma. Exacto, esto estamos hablando del miembro fantasma, exacto, ¿no? Vale, exacto. Vale. Es una de las clases de dolor neuropático que hay. Entonces, en esas personas se vio que haciendo sesiones de realidad virtual, en el cual en realidad haciendo una especie como de imagen en espejo del otro miembro de la persona de la que sí tenía, de manera que la persona lo viera en el lugar donde debía estar, acababa asociando la sensación de no dolor del miembro intacto al miembro de mentirijillas, que era virtual, y de esa manera, con varias sesiones, se acababa disminuyendo el dolor. Y esto se ha volcado a otras clases de dolor neuropático, en el que parece ser que también es, no solo en el de miembro fantasma, en el que parece ser que también la realidad virtual está ayudando mucho a los pacientes. Tanto en el efecto, esto es que me vuelve a recordar el efecto placebo, o sea, es como siempre volvemos de alguna forma al efecto placebo, y tanto en el efecto placebo como en tu búsqueda por inhibir el dolor desde el principio, estamos hablando, y en esta realidad virtual en donde estás cortando de alguna manera una ilusión que tiene, es como lo que tienen en común es bloquear algo, ¿no? Estamos hablando de bloqueos en general, más que de creación de algo o de infusión de algo o de cambiar algo. En realidad lo que estamos hablando es de bloquear algo, de inhibir. Bueno, la realidad virtual, más que bloquear, lo que pretende es sustituir. Okay. Es una manera de recrear. Lo que hace es sustituye la información que está llegando. En el caso del miembro fantasma, por ejemplo, es muchísimo más claro. Sí que hay actividad ectópica en los nervios que están intentando crecer en un miembro que ya no existe. Y esa actividad ectópica es la que digamos el trigger, la que desencadena la sensación de dolor, y lo que hace la realidad virtual es que sustituye esa información nociceptiva que está llegando por la vía normal, la sustituye por una copia de la información no nociceptiva de movimiento, de propiocepción, de temperatura, etcétera, que está llegando de los nervios del miembro que sí que existe. O sea que no es un bloqueo, sino que es una sustitución de una realidad por la otra. Lo cual conlleva pues la puesta en marcha de nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central muchas neuronas que se denominan neuronas en espejo, que lo que hacen es imitar y que se ponen en marcha cuando pensamos en hacer algo casi de la misma manera que cuando lo hacemos de verdad, por decir de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera esas neuronas estarían sustituyendo la información que llega por inventándose o copiando la información que llega desde el lado contralateral. Lo de sustituir y llenar huecos es una cosa que nuestro sistema nervioso central hace de maravilla.
Quizás el mejor ejemplo de todo esto sea el sistema visual. Nosotros tenemos en el campo visual de cada ojo, tenemos un agujero negro. Tenemos una zona del campo visual en la cual no vemos nada. Sencillamente porque hay un trocito de nuestra retina que no tiene fotorreceptores y que por lo tanto, pues si no hay fotorreceptores, ahí no hay vista. Así que cada uno de nuestros ojos tiene un trozo de campo visual negro. Que pero no somos verlo, sí, no somos conscientes de ello. Y no somos conscientes de ello porque nuestro cerebro se encarga de, digamos que, rellenar el hueco en base a la información que llega del alrededor del hueco, de manera continua. O sea que nuestro cerebro sabe cómo llenar el hueco para que no haya discordancia. En realidad eso es lo que hacen muchos de estas herramientas de inteligencia artificial. A veces rellenan el hueco creando nuevos contenidos para no generar discordancia con algo que sí han cogido de otras fuentes. La pregunta que le haces es muy sofisticada, a veces se lo inventan en base a cosas parecidas que les puedan llegar a pensar, a rellenar ese hueco. O sea que hasta en eso nos están imitando, en la capacidad de rellenar huecos. Totalmente. Bueno, la última tendencia en computación es lo que se llama la computación neuromórfica, que es intentar que los ordenadores imiten el comportamiento del cerebro. No sé si eso será posible algún día, evidentemente. Pero no sé si es a día de hoy es ni siquiera medianamente posible, porque en realidad nuestro cerebro es tremendamente complejo y porque además cada cerebro es un mundo, es el resultado de un proceso de selección de esta sinapsis sí, esta sinapsis no, que depende del entorno en el que hayamos crecido, incluso intraútero, de cuál ha sido el estado hormonal de nuestra madre mientras estábamos formándonos y por lo tanto al final de qué conexiones a lo largo de nuestra vida como resultado de nuestro aprendizaje se han quedado ahí, cuáles hemos eliminado, etcétera, etcétera. Claro, es que nosotros somos como una mezcla muy específica, tanto química, ¿no? De lo que nuestra experiencia química, llamémoslo así, más la experiencia vital. Y esto incluye el entorno, pero también tu propio organismo y tu relación con ese entorno, ¿no? Y tu capacidad de percepción que puede variar no solamente de una persona a otra, sino de una edad a otra, de un momento a otro, dependiendo de la experiencia pasada, vives esta nueva experiencia. Entonces es una cuestión acumulativa. Yo dudo mucho en esta capacidad de imitar. Puedo perfectamente imaginar la imitación mecánica del cerebro, ¿no? Si tenemos suficiente información. Incluso la imitación en cómo se relaciona una información con otra. Hasta allí puedo entenderlo. Lo que pasa es que si partimos de la experiencia humana, la experiencia humana no es solo información. No. El cerebro humano tiene una diferencia... es biológico y por lo tanto hay una diferencia respecto a un cerebro computacional, y es que en nuestro caso no solo es que estemos cambiando el software de manera continua, sino que estamos cambiando el hardware de manera continua. Sí, ciertamente. ¿Vale? Entonces, claro, eso es muy difícil de imitar con una máquina, porque estamos cambiando de manera continua. Es como si el ordenador no solo cambiara el software, que eso sí que debe ser muy fácil. Yo no soy informática, pero puedes hacer actualizaciones. Debe ser relativamente reboots. Fácil, sí. Sino que en nuestro caso es que cambia el hardware de manera continua. Nosotros tenemos sistemas que permiten el pruning. Los amantes de los bonsáis saben que cuando estás cuidando uno de estos arbolitos minúsculos, a veces tienes que sacrificar
varias hojitas del árbol para asegurarte que toda una rama esté bien de salud, etcétera, etcétera. Pues eso es algo que estamos haciendo nosotros de manera continua en nuestro cerebro. Nosotros, si una neurona tiene 1000 botones sinápticos, esa neurona está de manera continua eliminando unas sinapsis y manteniendo otras y potenciando otras. Y eso es cambiar el hardware. Estamos cambiando los circuitos de manera continua. Claro, y además es un misterio por qué, ¿no? Muchas veces hay cosas que sí son entendibles, es decir, está claro que si esta memoria es más relevante, vamos a cortar esta otra que no es tan relevante. Pero también hay muchos misterios de por qué seleccionamos una información u otra, Muchísimos, ¿no? muchísimos.